Allá va con el balón en los pies, y ninguno lo podrá detener. Con esta frase Park Ji-sung soñaba cada noche con hacer jugadas imposibles y llevar a su país a lo más alto. Con su sacrificio, trabajo y disciplina, Park se convirtió en el supercampeón que soñaba. Fue el primer jugador asiático en conquistar la Champions League y pieza clave en el gran Manchester de Ferguson. Park llevó una vida de sacrificios y luchó contra la naturaleza para poder llegar a ser futbolista profesional. Y es que a veces el destino existe, y el de Park ya estaba escrito. Park no puede, pero tú sí, así que abre bien los ojos para disfrutar del samurái coreano. Park Ji-sung. Park takes over. His first goal for Manchester United, who have scored twice now in the opening 5 minutes since the interval. Just come back from an offside position, Louis Saha. Park Ji-sung nació en Seúl, ciudad de Corea del Sur, en febrero del 81. Pese a vivir en un país con poca historia futbolística, Park estaba obsesionado con el fútbol, y mucha culpa de eso la tenía la serie de dibujos Capitán Tsubasa. La serie se acababa de estrenar, y Park, como miles de niños coreanos, soñaban con algún día poder hacer jugadas mágicas como su ídolo Oliver Atom. A la edad de 10 años, quiso jugar a fútbol, pero era muy bajito, y ningún equipo le daba la oportunidad. De esta forma, sus padres decidieron que tomara una bebida artesanal, a base de hierbas y sangre de rana, con la creencia de que el joven Park se hiciera alto y fuerte. Estuvo con el tratamiento hasta los 18 años, donde alcanzó el 1,73 m. Ese año llegó a la universidad, y aunque parezca mentira, jugó al fútbol por primera vez con el equipo de la universidad. Nada más jugar media temporada, y en el año 2000, el Kyoto Sanga, equipo de la segunda división japonesa, se hizo con sus servicios. De esta forma, el joven Park se mudaba a Japón para perseguir sus sueños. En su primera temporada no tuvo mucho protagonismo, pero en el 2001 todo cambiaría. Se convirtió en el pulmón del equipo y consiguieron el ascenso a Primera División. Pero lo mejor estaba por llegar. En el año 2002 consiguió conquistar la Copa del Emperador, y esto llamó la atención de Gus Hiddink, seleccionador coreano. Este quedó asombrado y decidió convocar a Park para disputar el Mundial del 2002, celebrado en su país. Hay gente que no cree en el destino, pero que Park acudiera a ese mundial parecía estar escrito. Corea del Sur participaba por sexta vez en una Copa del Mundo, y lo que harían sería histórico. En fase de grupos se clasificaron líderes, pasando por encima de Polonia, Estados Unidos y Portugal. Precisamente contra los lusos, Park hizo una jugada parecida a la de Oliver Atom, jugada con la que soñaba cuando era niño. Pero la travesía mundialista de los coreanos no terminaba aquí. En los octavos se cargarían a Italia, una de las mejores selecciones del mundo, y lo harían con un gol en la prórroga. Ese partido fue muy polémico. Hubo acciones que beneficiaron a los anfitriones, pero nada comparado con lo que sucedió en los cuartos de final. Allí le anularon un gol totalmente legal a la roja, y los coreanos llevaron el partido a los penaltis, donde con un gol de Park Ji-sung dejarían a España en la cuneta para meterse por primera vez en las semifinales de un mundial. Allí caerían ante Alemania por la mínima, pero con la cabeza bien alta, ya que dejaron a su país en lo más alto. Y como decíamos antes, ese mundial catapultó a Park hacia el fútbol europeo. Gus Hiddink dejaba a la selección coreana para fichar por el PSV Eindhoven, y debido a su gran rendimiento, decidió llevarse a Park con él. Su primera temporada allí fue mala, prácticamente no jugó, le costó adaptarse y las lesiones no le dieron cancha, pero en las 2 siguientes temporadas se convirtió en pieza clave para el conjunto holandés. Junto a jugadores como Arjen Robben y Van Bommel, conquistó 2 ligas, batiendo récords de puntos, además de la deseada Copa de los Países Bajos. El coreano era el pulmón del medio del campo, era incansable y le daba el equilibrio que el equipo necesitaba. Además de ser el muro defensivo, se incorporaba muy bien el ataque, se asociaba con los delanteros y pese a no ser muy ofensivo, anotó goles muy importantes.
Pero la gesta que catapultaría todavía más al coreano sería el gran papel que hizo con su equipo en la Champions League de la temporada 2004-2005. Allí llegaron hasta las semifinales, donde lamentablemente quedarían por la mínima ante el gran Milan de Shevchenko. De esta forma, tras jugar 3 temporadas con el PSV y en verano del 2005, Alex Ferguson se fijaría en él y pagaría 7 kilos para traerse a Park a Old Trafford. Su fichaje por el United fue muy controvertido. Era cierto que con el PSV lo había hecho bien, pero se dudaba mucho de su nivel. Ningún jugador asiático había llegado nunca y se decía que llegaba únicamente para vender camisetas. Pero rápido disiparía las dudas. En su primera temporada como Red Devil conquistaría la Copa de la Liga y su rendimiento fue espectacular. Hacía cualquier tipo de trabajo, podía atacar y defender a la misma vez. Eso hizo que la afición se enamorara de él, y en Asia alucinaban con el coreano, y es que parecía mentira, pero el país de Oliver Atom por fin tenía a su supercampeón. Con un carácter simpático, gran disciplina, inteligencia táctica y sobre todo por su predisposición total al esfuerzo, logró permanecer en Old Trafford durante 6 temporadas más, y donde se convirtió en un jugador importantísimo. No en vano, el incansable futbolista surcoreano era conocido en las Islas Británicas como 3 Pulmones Park. De hecho, fue precisamente su constante sacrificio en favor del conjunto lo que hizo de él un habitual para Ferguson en los encuentros importantes. Era polivalente, podía jugar de todo, y todo lo hacía bien. Nunca fue titular indiscutible, pero el técnico escocés lo alineó prácticamente en todos los duelos a vida o muerte. Y cuando no lo hizo, se arrepintió de ello, como en la final de la Champions League del 2008. A pesar de que el equipo terminó alzando su 3er título de la máxima competición europea, tras superar al Chelsea en los penaltis, el propio Ferguson reconoció que aún se arrepentía de haber dejado fuera de la convocatoria a Park, que lo había jugado todo en los cuartos de final contra la Roma y en las semifinales contra el agonizante Barcelona de Frank Rijkaard. Pese a no jugar esa final de Champions, el coreano se convirtió en el primer asiático en conquistar la orejona. Tras esa final, el coreano habló con Ferguson y dijo que no se preocupara, que tendría más oportunidades para jugar una final europea, y el destino le dio la razón. Tanto en el año 2009 como en el 2011, el Manchester volvió a clasificarse para la final de la Champions. El equipo terminó por sucumbir ante el Barcelona de Guardiola, en el Olímpico de Roma y después en Wembley, pero Park jugó en ambos partidos. Y es que Ji-sung no solo triunfó como Red Devil en la Champions, a nivel nacional conquistó 3 Copas de la Liga, 4 Community Shields y 4 Premier Leagues. Allí también fue muy importante, anotó goles fascinantes y junto a sus grandes amigos, Patrick Evra y el Apache Tevez, se ganó el cariño de uno de los mejores vestuarios del mundo. En total disputó 204 partidos oficiales con el United, anotó un total de 30 goles y conquistó la friolera de 13 títulos. De esta forma se convertía en el futbolista asiático más laureado de la historia. Pero todos los cuentos bonitos tienen un final, y el de 3 Pulmones Park con el Manchester también lo tendría. Este llegó en verano del 2012, donde tras permanecer 7 temporadas en Old Trafford, detectó que cada vez jugaba menos. De esta forma se marcharía al Queen's Park Rangers. Quería continuar en la Premier League, y el Queen's tenía un gran proyecto. Confiaron mucho en el coreano. Debido a su experiencia, le dieron el brazalete y se unió a grandes jugadores como Cissé, Remy, Julio César y Wright Phillips. Pero allí nada funcionaría. Los malos resultados comenzaron a llegar y pese a tener grandes jugadores, no pudieron salvar la categoría. Sorprendentemente descendieron a la segunda división inglesa y eso hizo que el coreano tuviera que abandonar el club. Tras ese traspié, decidió volver al PSV, donde tras jugar una temporada más y a la edad de 33 años, decidió colgar las botas para volver a retomar lo que hace ya tiempo dejó, la universidad. Esta ha sido la historia de Park Ji-sung, el jugador incansable que hacía cualquier trabajo por amor a los colores. Jamás estaba en los focos mediáticos y se convirtió en el jugador que todo entrenador quiere tener.